Hola, el día de hoy vamos a revisar un tema muy cortito, pero muy interesante. Hablaremos de la linfa. Para comenzar a hablar de la linfa, es necesario tener presentes diferentes conceptos, por lo que empezaremos por definir qué es la linfa. Se dice que la linfa es un ultrafiltrado del plasma. Encontramos la definición ahí como agua clara o agua de roca. Esto es por su apariencia física, que es transparente, aunque después entenderemos que habrá variaciones en esto dependiendo de la zona de recolección. Pero casi siempre lo encontramos así. La definición tal cual es ultrafiltrado del plasma. ¿Okay? Y aquí recordemos que pues el plasma es la parte líquida de la sangre y tiene diferentes componentes. Entonces, al hablar de un ultrafiltrado, pues puede contener componentes similares en menor cantidad. Este ultrafiltrado resulta de la diferencia de filtración en el extremo arterial de los capilares y su reabsorción en el extremo venoso. Aquí en el esquema vemos de este lado derecho el extremo arterial y del lado izquierdo el extremo venoso. Entonces justamente hay una diferencia entre lo que se está filtrando y lo que se está reabsorbiendo y pasa a formar el líquido intersticial, que aquí en el diagrama lo veremos en este espacio blanco entre las células que están aquí. Y en verde tenemos señalado un capilar linfático. Entonces ese líquido intersticial es como la primer filtración y después va a haber un ultrafiltrado y entonces ahí se forma la linfa, que es cuando el líquido intersticial pasa al interior del capilar linfático y entonces ya se forma aquí la linfa. Para entender un poquito más esto, hice aquí un esquema que yo espero sea más fácil de comprenderse. Y acá del lado izquierdo puse el extremo arterial y acá el extremo venoso. Cuando revisemos edema entenderemos un poquito más el papel que juegan aquí las presiones, hablando de la ley de Starling, y que tenemos una presión hidrostática, una presión oncótica del capilar ambas y también presiones en el espacio intersticial. Ahorita para fines de esta clase me interesa que quede claro que en el extremo arterial se está filtrando, está habiendo una mayor salida de líquido, de agua y de componentes. Y en el extremo venoso se está reabsorbiendo. Entonces justamente esa diferencia entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe, porque no se reabsorbe totalmente, pues se forma aquí el líquido intersticial. Entonces esta sería la primer filtración, como les decía. Sale el plasma de los capilares, se forma el líquido intersticial y entonces ahora ese ultrafiltrado pues va a formar a la linfa una vez que ya está dentro del capilar linfático. Entonces por eso es ultrafiltración. Plasma, líquido intersticial y ahora linfa ya dentro del capilar linfático. Entonces en esta otra imagen tenemos cómo ocurre esa ultrafiltración, ¿no? Que aumentando la presión en el espacio intersticial, o sea, habiendo mayor cantidad de líquido intersticial, va a hacer que entre ese líquido y los componentes también al interior del capilar. Y entonces forme la linfa. Pero estos capilares tienen características muy particulares. En el caso aquí de las células endoteliales precisamente, son células que están superpuestas, como se ve aquí donde está mi cursor, que está como encimado el extremo de una con otra. Por ahí se dice que es como una puerta de va y ven, ¿no? Que abre y cierra, y entonces esto hace que cuando aumenta la presión aquí en el espacio intersticial, por aumento del líquido intersticial, pues va a abrir este espacio entre las células endoteliales, permitiendo así la entrada hacia el capilar linfático. La entrada de agua y de componentes, decíamos. Y a su vez, el aumento de la presión dentro del capilar, ya contenida aquí la linfa, pues hace que se cierren
esos espacios, como vemos aquí, y entonces ya no deja que se salga el líquido ni los componentes y que regresen nuevamente al espacio intersticial, ¿no? Entonces esa es una de las características de los capilares que ahorita vamos a analizar o a mencionar más detalladamente en unas diapositivas adelante. Pero entonces esto es lo que permite que se forme la linfa, esa entrada de líquido intersticial a los capilares linfáticos formando la linfa, y que pues circule a través de los capilares hacia los vasos linfáticos, pasando por los ganglios hacia los conductos, que son ya de mayor calibre, y que no exista un retorno. Entonces esa característica es muy importante. Ahora, hablando de los componentes, pues decíamos que al ser un ultrafiltrado, pues tiene componentes similares a los del líquido intersticial y pues obviamente a los del plasma, ¿no? Porque es ultrafiltrado del plasma, pero en menor cantidad. Entonces, bueno, aquí en porcentajes el 96% es agua y el 4% sólidos, entre los que se incluyen compuestos orgánicos, inorgánicos y células. Entonces, principalmente hay proteínas, lípidos, carbohidratos y aminoácidos. En los inorgánicos, sodio, calcio, potasio. Y en las células, pues células del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, estos componentes del plasma se van a filtrar libremente a través de las paredes de estos capilares, como ya veíamos, ¿no? Y entonces, pues la cantidad de líquido que se filtra y la que se reabsorbe, decíamos, no es la misma, y por lo tanto pues los componentes tampoco pasan en la misma cantidad, ¿no? Entonces, si comparamos los componentes del líquido intersticial con los de la linfa, pues va a haber una variación, y también si lo comparamos con el plasma, ¿no? Por eso es que decíamos que es un ultrafiltrado del plasma, y por eso era importante entender con el esquema anterior pues cómo era que el plasma contenido en el capilar pasaba al líquido intersticial y ya después al sistema linfático, propiamente al capilar, ¿no? Entonces acá viene otro concepto importante, que es definir el sistema linfático. Y a grandes rasgos decimos que está constituido por una red de ganglios y vasos linfáticos que transportan la linfa. Pero bueno, una ciencia cierta pues no sería solamente de ganglios y vasos, porque hablaríamos pues de los capilares como el primer contacto ahí en donde se forma. Después sí de los vasos linfáticos que pasan por los ganglios y que hay conductos también, ¿no? Y órganos linfáticos. Ya hablábamos del timo y de la médula ósea como órganos linfáticos primarios, y el vaso, los ganglios y el tejido linfoide asociado a mucosas como secundarios. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto conforma al sistema linfático. Ahora, decíamos que los capilares linfáticos, conforme van aumentando gradualmente de calibre, de tamaño, va a formar vasos linfáticos y posteriormente conductos o troncos importantes que al final van a desembocar en el sistema venoso. Entonces, tienen características particulares cada uno de estos, ¿ok? Que son las que vamos a ver aquí más adelante. Hablando de los capilares linfáticos, pues ya decíamos que eran vasos de paredes muy delgadas que empiezan como canales ciegos, que es lo que está inmersos así entre los capilares, pero que no se unen con otra estructura. Por eso se dicen que son de inicio ciego. Están compuestos por una sola capa de células endoteliales, como ya veíamos en las imágenes anteriores, y pues que estas están superpuestas, ¿no? Que es lo que permite que entre el líquido intersticial, que forme la linfa, y que ya una vez dentro la linfa pues ya no salga de nuevo al espacio intersticial. Y están rodeados de tejido conectivo. Entonces aquí tenemos una imagen de un capilar linfático. Esto es un corte transversal donde vemos las células endoteliales, que son pues muy delgadas y planas. Decíamos que estas están superpuestas, ¿verdad? Y que pues eso ayuda a que
el líquido intersticial entre y que no salga también, y está rodeado de tejido conectivo. Y de este lado ya es un vaso linfático. ¿Qué característica tienen los vasos linfáticos? La presencia de válvulas. La presencia de válvulas que permiten que la linfa pues vaya avanzando de un segmento a otro y que no se regrese, ¿no? Entonces aquí en cuanto a esto pues es una característica muy importante. Esta imagen me gusta mucho porque creo que ayuda a entender todavía más lo que decíamos de las células endoteliales superpuestas, que eran como la puertita de vaivén que decíamos, y que entonces conforme aumenta la presión en el espacio intersticial, que es acá afuera, y aumenta el líquido intersticial, que era la primer filtración, ¿no? Para que se forme ese ultrafiltrado, o sea, la linfa, pues este aumento de presión en el exterior del capilar hace que las células endoteliales se abran y que entonces entre líquido y los componentes de los que hablábamos, ¿no? Y entonces ya una vez que están adentro, el aumento ahora de la presión dentro del capilar va a hacer que esas puertitas se cierren, ¿no? Y ya no va a dejar que entonces ahora la linfa se salga al espacio intersticial. Y ya en los vasos linfáticos la presencia de esas válvulas pues va a permitir que la linfa avance de un segmento a otro y que no se regrese, ¿no? Entonces va en ese sentido. Aquí está la válvula, vemos como de este segmento pasó a este y se cierra para que después pase a este otro y ahora esta otra válvula se vuelva a cerrar. Entonces, justamente esas características de los capilares de las células endoteliales es importante para que pueda ingresar, pero ahora la característica de los vasos es la presencia de esas válvulas, ¿no? Que bueno, se dice aquí que desde el punto de vista estructural parecen pequeñas venas, aunque su luz es más ancha y sus paredes pues son más delgaditas, ¿ok? Y pues así va avanzando por todo el sistema, por todos los vasos linfáticos, pasando por los ganglios linfáticos, hasta llegar a los conductos, que son vasos de un calibre más grande, y posteriormente desembocará en el sistema venoso. ¿Ok? Entonces, esas son las características importantes de los capilares y de los vasos. Y ahora hablando de esos conductos, hay dos conductos muy importantes, que son los que van a drenar hacia el sistema venoso y que por lo tanto van a recoger la linfa pues de todo el organismo. Ahora, ¿de qué conductos estamos hablando? Pues del conducto torácico y del conducto linfático derecho, o también llamado gran vena linfática, que esa ya es una nomenclatura más viejita, ¿ok? Ahora vamos a empezar a hablar entonces del conducto torácico. El conducto torácico es el más grande de estos, mide aproximadamente de 38 a 45 centímetros de longitud y este va a comenzar en una dilatación que se llama cisterna del Kilo o cisterna de Beckett. No sé por qué no se ve mi puntero, pero bueno. Es esa bolsita que se ve ahí al centro verde y que se encuentra por delante de la segunda vértebra lumbar. Esta cisterna, aquí está señalada, cisterna del Kilo o de Beckett, recoge la linfa de los troncos lumbares izquierdo y derecho y también de los troncos intestinales. Entonces yo les decía al inicio que esa característica transparente no siempre la tenía, porque en esta región, en la cisterna del Kilo, si se recolecta linfa de esta zona, ya no tiene esa característica transparente, dado que su concentración de lípidos es muy alta, porque pues recoge la linfa de los troncos intestinales, tiene un aspecto blanquecino o lechoso, y entonces ya no tiene esa característica transparente como agua clara o de roca, pero es justamente por la concentración de proteínas de proteínas sí y de lípidos sobre todo, que ya no tiene esa característica. Entonces recoge de esta parte, ya decíamos de la región lumbar e intestinal,
y a nivel del cuello del tronco yugular izquierdo y del bronco mediastínico. Entonces, después va a desembocar en la vena subclavia izquierda. Entonces, al hablar de todas estas regiones de las que recoge linfa, eso lo hace pues ser el conducto más grande en el sistema linfático y que ahorita vamos a analizar justamente estas regiones. Ajá. El otro conducto importante es el conducto linfático derecho, que les decía que en la nomenclatura viejita se llama gran vena linfática derecha. Este va a recoger la linfa del tronco yugular derecho y del tronco broncomediastínico derecho. Si se dan cuenta, pues es una menor cantidad en comparación al conducto torácico. Este conducto linfático derecho o gran vena linfática mide 1 a 2 centímetros de largo y pues ya decíamos que la cantidad de linfa que recoge es muy poca en comparación al conducto torácico. Ajá. Para que tengamos presentes qué regiones son las que drena cada uno de estos, que recogen la linfa, está este muñequito aquí, que nos va a ayudar a entender esto, ¿ok? En verde se está sombreando las regiones del conducto linfático derecho, ajá, que corresponde a la mitad de la cabeza, de la cara, del cuello, del lado derecho, del tórax y la extremidad superior derecha, ¿ok? Y dijimos que desemboca en la vena subclavia derecha. Entonces toda esa región verde corresponde al conducto linfático derecho. Y entonces ahora todo lo que está en amarillo corresponde al conducto torácico. Entonces es mitad de cabeza y cara y cuello del lado izquierdo, tórax izquierdo con extremidad superior izquierda, abdomen, región lumbar y extremidades inferiores. ¿Ok? Entonces, este conducto torácico va a drenar o desembocar en la vena subclavia izquierda. Es muy importante que lo tengan presente. Ahora, hablábamos que a lo largo de todo el sistema linfático y de todos los vasos linfáticos, de este trayecto de los vasos linfáticos, se encuentran los ganglios linfáticos. Ya en la clase de órganos linfoides hablábamos de su función y todo esto, pero bueno, aquí les dejo esta imagen que resume a muy grandes rasgos qué son los ganglios linfáticos. Y entonces vamos a pasar a las funciones generales del sistema linfático y la principal pues es el transporte de linfa. También la linfa mantiene la circulación de linfocitos e inmunoglobulinas, es la vía principal de transporte de colesterol y ácidos grasos que se absorben desde el tracto digestivo, es la única vía por la que las proteínas regresan a la circulación sistémica, manteniendo la presión oncótica. Entonces tiene también hay un papel muy importante en lo que hablábamos de la ley de Starling, y esto ayuda a controlar y mantener el equilibrio entre los líquidos intravascular e intersticial, previniendo la aparición de edema. Por eso es que era tan importante hablar de la linfa, del sistema linfático, para más adelante, cuando abordemos el tema de agua y edema, podamos entender cómo se lleva a cabo este proceso y cómo ocurren esos mecanismos fisiopatológicos, entendiendo justamente esta parte. Como datos curiosos, ¿sabías que 100 mililitros de linfa fluyen a través del conducto torácico de un humano en reposo por hora? Entonces es una cantidad pues muy importante. Ya decíamos que el conducto torácico pues era el que recogía la mayor cantidad de linfa de todo el organismo. Otros 20 mililitros a la circulación cada hora a través de otros canales, entre ellos pues el conducto linfático derecho. El flujo de linfa calculado total es de aproximadamente 120 mililitros por hora, y esto hace que exista una producción diaria de linfa de aproximadamente entre 2 y 3 litros diarios. Por ahí se dice que son 2.9, por eso bueno, lo dejamos entre 2 y 3 litros diarios. ¿Okay? Y es muy importante recordar que el plasma y el líquido intersticial, que no olviden es el que está fuera del vaso,
ahí entre las células, pues van a ser semejantes en composición y solo se van a diferenciar en el contenido de proteínas, que es aproximadamente de 7 miligramos por decilitro en plasma y de 1 a 2 miligramos por decilitro en el líquido intersticial, así como la diferencia en la cantidad de lípidos. ¿Okay? Entonces aquí en esta tablita está la linfa hepática, que es de 6 gramos sobre decilitro, la linfa del músculo esquelético de 3 a 5 gramos sobre decilitro, y la cantidad de lípidos en el conducto torácico es de 1.5 a 2 gramos sobre decilitro. Entonces volvemos al punto del por qué aumentan los lípidos en el conducto torácico, porque recibe la linfa de los troncos intestinales, ¿no? Y hablábamos ahí de la cisterna del kilo, y esto es lo que hace precisamente una mayor concentración de lípidos en el conducto torácico. Y pues bueno, ya por último está este esquema que resume lo que acabamos de revisar, desde la definición, qué es el sistema linfático, cómo está constituido, las características importantes de los capilares, de los vasos, la presencia de estos dos conductos, el conducto torácico y el conducto linfático, y las funciones del sistema linfático. Espero que les sea de utilidad, que ayude a poder entender los temas que hemos visto y los que seguiremos viendo, para que todo esté de forma más clara. Gracias por su atención y estaremos viéndonos.